Continuamos, sí, yo creo que están preparadas, pues continuamos con esa otra mesa. Y vamos a hablar del futuro. Estudiamos a través de la diversidad las diferencias en los procesos cognitivos que empleamos las personas cuando hacemos nuestras tareas, las variaciones en conocimiento, en habilidades y en capacidades de educación, experiencia y capacidad natural. Hablamos de la diversidad cognitiva, gestión de los aspectos no visibles de la diversidad. Desarrolla la ponencia Celia de Anca, directora del Centro Saudita Español de Economía y Finanzas Islámicas en el Instituto de Empresa. Un aplauso, por favor. Hola a todos, muchas gracias. He visto que ha sido realmente interesante las diferentes, al menos las ponencias que he estado viendo antes de que tocara mi turno. Y es verdad que siempre que hablamos de diversidad, y todos los que llevamos, muchos de vosotros que os conozco, que habéis hablado antes o que habláis después, cerca de 15, 20 años tratando temas de diversidad, y la pregunta que siempre nos hacemos en diversidad es: ¿aporta o no aporta valor a las organizaciones? Luego ya veremos cómo se gestiona, cómo la gestionamos, pero desde el punto de vista, por lo menos los que nos dedicamos en el mundo académico, yo llevo la diversidad en el Instituto de Empresa desde los últimos 14 años y en los diferentes estudios siempre nos preguntamos eso: ¿aporta o no aporta valor la diversidad? Y siempre, en cualquier investigación académica, análisis, acabamos llevando a una conclusión: no lo sé. Si se gestiona bien, es verdad que hay veces que la diversidad nos da innovación, flexibilidad, retención del talento, motivación, pero es verdad que también es compleja. Cuanto más gente diferente, también nos encontramos muchísimas veces en las investigaciones con absentismo, con falta de motivación, con caos, con falta de rotación. Por eso, la conclusión a la que llegamos siempre es: tendremos que gestionar la diversidad. Y ahí empezamos con las dificultades. ¿Cómo gestionamos las diversidades? Y yo creo que una manera de entenderlo quizá es entender realmente qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad corporativa. Y ahí es donde me gustaría quizá introducir, un poco a modo de metáfora, de la misma manera que en el cerebro tenemos el cerebro, digamos, el reptiliano, que es el que nos da la parte más física, también tenemos una serie de características demográficas físicas que nacemos con ellas, que hacemos poco para generarlas. Pero también, al igual que el cerebro límbico, a lo largo de la vida empezamos a tener diferentes experiencias, tenemos emocionalidades distintas que nos hacen llevar una carrera, que nos hacen elegir un cierto área, que nos hacen elegir algunos amigos y no otros, y al final lo que tenemos todos, al igual que en el cerebro, en el neocórtex, un mapa mental distinto de la vida. Realmente eso es lo que llamamos diversidad cognitiva, lo que nos hace a cada uno únicos. Y si os fijáis, en cada una de esas diversidades, lo que compartimos con nuestro grupo sería similitud. En mi diversidad demográfica, nacida como española, comparto con otros españoles una serie de rasgos característicos, como una piel más blanca o una determinada característica de los que vienen de mi familia. Comparto similitud. Lo que comparto con los que han seguido el camino experiencial conmigo sería más bien afinidad. Son personas con las que me he sentido afines y con las que he rechazado una serie de cosas que no me eran afines a mí. Pero finalmente lo que yo puedo aportar a una organización, ese mapa único, diferencial que todos tenemos y que todos podemos aportar, viene de nuestra diversidad cognitiva. ¿Qué es lo que pueden hacer las organizaciones? Yo creo que mucho de esto se ha hablado hoy, que es acompañar en el itinerario. Lo que realmente hacen los gestores de diversidad en las diferentes organizaciones es incluir la diversidad de origen. Si no tengo inclusión de entrada, si no tengo gente en origen diferencial, distinta en sus características demográficas, ahí me quedo, no voy a tener ningún tipo de diversidad posterior. También tenemos que ayudar en ese crecimiento experiencial, dar experiencias, habilidades, competencias, para que las personas vayan aumentando en esa diversidad experiencial de competencias y habilidades. Y al final, lo que tenemos que ayudar es que esa diversidad cognitiva, esa diferencia, ese mapa mental diferente que cada uno de nosotros puede aportar, que realmente se produzca el contexto para que esa realidad pueda ser aportada a un proyecto,
a una historia común. Y es por ahí por lo que yo creo que se está avanzando muchísimo en las organizaciones y sobre todo en todo lo que tiene que ver con innovación y diversidad. Es tratar de utilizar esa diferencia cognitiva, porque esa sí que puede medir tanto cuánta innovación nos está dando, cuánta resiliencia y cuánta eficacia nos está dando a los equipos. Y yo creo que por ahí es donde encontramos investigaciones un poco más recientes y empresas que realmente están funcionando, creo, con un grado de satisfacción muy alto y que nos ayuda a realmente meter el mapa de la diversidad completo. No significa que una sea más importante de la otra. Si no tengo diversidad demográfica, no voy a tener cognitiva. Si la persona no tiene diferentes experiencias dentro de mi compañía, tampoco voy a poder darla. Sí que puedo medir la cognitiva en el sentido de eficiencia, innovación o resiliencia en los equipos, pero cada una de ellas tiene una estrategia diferencial. Y es importante, y yo creo que en eso cada vez más están trabajando muchas de las empresas que aquí están representadas, en aportar las herramientas diferenciales en cada una de las diferentes diversidades. Porque cada una de estas diversidades nos junta con una identidad, nos acerca a una serie de grupos con los que compartimos las mismas características. La de origen, la demográfica, es nuestro legado, es lo que nos conecta con nuestro pasado, con nuestros familiares, con nuestros ancestros. Es la que, si queréis, nos conecta con lo que realmente fuimos antes de nacer y nos viene, el legado que nos viene al nacer. Tiene mucho que ver con muchas de lo que tradicionalmente se entendía por diversidad, como puede ser raza, cultura, orientación sexual, etc. Aunque tendría su... Luego tenemos otras identidades de crecimiento. Sería más el camino de aprendizaje. Desde que somos muy pequeñitos, ya cuando empezamos a tomar decisiones, antes no, antes nos ponen una serie de características sin que nosotros tengamos nada que decir. Cuando ya empezamos a opinar en la vida, sí que nos encontramos con una serie de gustos y disgustos, los likes y dislikes de los emoticonos ahora. ¿Por qué? Porque son lo que nos hace acercarnos a una serie de materias y alejarnos de otras. Nos hace acercarnos a una serie de grupos de amigos y nos hace separarnos de otros. Pueden ser desde ideologías, afinidades, competencias, gustos, etc. Y al final, por eso hablamos de las identidades de aspiración. Hay una serie de personas que no nos une la similitud, lo que nos une es la complementariedad. Por ejemplo, en el instituto y en cualquier universidad, todos los que vosotros hayáis estudiado algún máster o algún tipo de curso posgrado, e incluso cada vez más en los cursos de grado, se suele trabajar con grupos de trabajo. ¿Qué pasa? Que en un grupo de trabajo no hay una jerarquía, todos son en igual condición y todos tienen que aportar un proyecto común. Ahí no quieres que la gente piense igual que tú. Lo que estás buscando es que todos piensen distinto, porque cada uno puede complementar al otro en que el proyecto final sea mejor. Y ahí es cuando, en la experiencia que hemos tenido, por lo menos en el instituto, hemos visto que ahí realmente la diversidad funciona. Funciona porque cada uno aprecia que otro venga de otra cultura, que venga de otra competencia, que haya estudiado ingeniería o letras, porque solo en el proyecto común es donde todos pueden poner su diversidad cognitiva, pero en ese proyecto común, no en el grupo en sí. Y yo creo que esa es la gran diferencia de gestionar la diversidad, que es gestionar un grupo de entrada porque tiene una serie de barreras que a lo mejor le hacen difícil esa inclusión dentro de la empresa, y de salida gestionar una serie de proyectos comunes en los cuales queremos que la máxima diferencia de cada uno de nuestros empleados aporten dentro de esa organización. Podemos ver un ejemplo en cada uno de ellos para ver cómo consiguen enfocar diferentes políticas de diversidad en cada una de estas tres diversidades. La primera sería la diversidad de origen, y yo creo que aquí todos estáis familiarizados, porque muchos de vosotros estaréis en diversidad, tanto con políticas de diagnóstico, de recursos humanos, de liderazgo y comunicación o de formación. Vamos a intentar que todos los procesos en nuestra empresa, desde el líder hasta el primer empleado, entiendan que necesitamos gente de origen, de entrada necesitamos gente distinta. Y para tener esa gente distinta necesitamos quitar las barreras de inclusión. Y yo creo que mucho de lo que se ha hablado, y se tendrá que seguir hablando, porque esto no ha acabado, como hemos dicho en el panel anterior, está empezando y seguirá por muchos años, porque las barreras son múltiples, y en cada uno de los colectivos más. Y se trata, quizá la de género, era una de las más, quizá obvias, durante muchos años, y entonces
muchos de vosotros las tendréis, pero políticas como Siemens, de intentar hacer un trabajo flexible. A mayor flexibilidad consigues cambiar un poco la política del presentismo y eliminas algunas de las barreras para que hombres y mujeres puedan cuidar a sus hijos, por ejemplo. Quizá era una de las que primero empezaron en los años 80. Que al principio empezaron con mujeres, poco a poco fueron extendiéndose también con hombres y cada vez más estamos hablando de empresas flexibles en las cuales tu vida personal y profesional pueden compatibilizarse de alguna manera. En la cuestión de la diversidad experiencial, ahí yo creo que las empresas han hecho un montón de ejercicios, no todos satisfactorios. En un momento se pensaba que hacer grupos afines dentro de la organización iba a ser bueno para la organización. Pero yo creo que a todos nos ha pasado con un grupo afín, a lo mejor no te unes para hablar bien de la organización, a lo mejor te unes para hablar mal. Lo afín y lo emocional es muy difícil controlarlos de la empresa. Entonces, durante mucho tiempo, sobre todo empezando en los años 80 y 90, se intentaba hacer que de alguna manera los equipos de trabajo fueran amigos. Yo creo que cada vez se dejan que existan grupos de trabajo, que la gente vaya a tomar café con quien quiera, que existan grupos de mujeres si quieren o de la afinidad que quieran, pero los dejas libres en la organización. Intentar hacer ingeniería social con la afinidad emocional ha resultado tener poca eficiencia, porque al final tú no puedes controlar la emocionalidad de las personas. Ahora, eso sí, dejas que sean, la gente necesita su emocionalidad dentro de la organización, pero intentas controlar lo menos posible. Y vemos, quizá IBM fue una de las primeras que empezó a hacer los grupos que llaman de Business Resource Groups, bueno, que tendrán alrededor de 244, la última vez que lo conté en 2015. ¿Qué significa? Que está bien. Evidentemente, tú quieres tener un grupo de afinidad dentro de la organización. También ese grupo de afinidad te da ciertas información sobre algunos grupos y ciertas barreras que no habías visto. Sin embargo, intentar canalizar esa energía para algo muy concreto no siempre ha resultado positivo. Así, al final, la solución suele ser, déjalo ser, intervención mínima. Donde sí cada vez más se están centrando las organizaciones es desarrollar contextos y proyectos para que esa diversidad cognitiva y esos grupos de aspiración puedan emerger y dar cada uno lo mejor, ya no a una persona, ya no a un grupo, ni siquiera a la organización, a un proyecto determinado. Y eso yo creo que lo habéis visto porque cada vez más, Everest fue una de las que lo empezó, evidentemente Google fue la que lo empezó hace mucho tiempo, cuando hacía aquel famoso organización de trabajo del 70-20-10, 70 para la organización, 20 para el trabajo que te apetezca y 10 para inventar. Y a partir de ahí, cada vez más, hay organizaciones que ponen, a veces lo llaman retos. Por ejemplo, a mí una de las que me gusta mucho es la de videojuegos Valve, que lo que hacen es una innovación permanente. Tú no tienes un trabajo asignado, tienes un proyecto asignado. Y cuando ese proyecto cambia, tú te vas a otro proyecto. Y así llega un momento que no tienes ni siquiera un diseño de oficina de despachos o simplemente de sillas móviles y mesas móviles que uno se va cambiando de grupo según sea un proyecto. Quizá Valve es porque vive de los videojuegos, vive de la innovación, pero cada vez más lo vemos en un montón de empresas. Mapfre, luego si me da tiempo os doy un poco el caso de Mapfre, que también lo he empezado a integrar cada vez más. Otras empresas lo que hacen es a lo mejor hacer un challenge, un reto, que los diferentes equipos y los diferentes departamentos tienen que solucionar. ¿Qué es lo que permite? Ese trabajo común en los que todo el mundo va a aportar su diferencia, no su igualdad. Entonces, es importante que en diversidad hablamos de igualdad, en diversidad en origen, en diversidad demográfica y de diferencia cuando hablamos de diversidad cognitiva. Las dos son diversas, pero uno aporta en lo que en todos es común y, por tanto, podemos tener las mismas barreras que nos tenéis que quitar como organización, pero la otra, la diversidad cognitiva, lo que nos une es en lo que nos diferenciamos, en la complementariedad que puedo dar a un equipo, a un proyecto o a un juego determinado. Es importante, nosotros hicimos, con esta idea que llevamos trabajando con un grupo de investigadores de varias universidades, una investigación dentro de la empresa española
Fundamentalmente cuestionábamos, hacíamos focus group a un grupo de directores de diversidad, a un grupo de directores de innovación y a un grupo de directores generales, para ver primero la diversidad y la innovación, qué es lo que nos puede decir la empresa de las dos áreas. ¿Qué es de las cosas que nos sorprendieron mucho? Por ejemplo, que la diversidad de género, bueno, eso no nos sorprendió bastante, pero la diversidad de género era la que más trabajaba la empresa española. Pero, por ejemplo, también nos sorprendió que no estaba nada claro quién debía de liderar la diversidad. Una dirección de recursos humanos, una dirección de diversidad, sería la unidad misma de trabajo. Y, fundamentalmente, algo que también nos sorprendió es que incluso dentro de los grupos de diversidad se valoraba por encima de la diversidad demográfica, se valoraba la diversidad cognitiva. Los directores de diversidad, por supuesto, entendían la importancia de la diversidad demográfica, pero ellos pensaban que para aportar a la innovación era sobre todo la diversidad cognitiva. Como veis, género, discapacidad, diversidad cultural y LGBT en la empresa española, alrededor de 200 empresas fue los que estuvimos trabajando, eran las diversidades que más se valoraban y más se trabajaban. Como os digo, lo hicimos en el Instituto de Empresa con la Fundación de la Diversidad también. Nos pareció muy curioso porque, igual que en Estados Unidos, en las empresas americanas está muy claro, la dirección de diversidad es una dirección, digamos, transversal que reporta al comité ejecutivo o al director general y que tiene, digamos, empeños en diferentes unidades. Aquí había una gran diversidad de dónde entendían que debería tener el locus organizativo, si queréis, de la diversidad. La mayoría pensaba que tenía que estar en recursos humanos, pero también muchos pensaron que tenía que estar en la alta dirección. Algunos en el área de responsabilidad social corporativa, los menos pensaban que tenía que haber un área de diversidad diferenciada. Y justamente fueron el grupo de directores de diversidad los que menos estaban a favor de tener un área de diversidad, lo cual también nos parecía muy sorprendente. Y también, como os decía, la diversidad se valoran todas, porque evidentemente si estás en diversidad o estás en innovación, quieres diferencia. Entonces, cada uno valoraba sobre todo la diversidad cognitiva y la experiencial por encima de la demográfica. Era un poco para tener una pequeña idea. Y luego, por supuesto, los mecanismos para actuar en la diversidad, muchos de ellos, yo creo que los trabajáis todos, comunicación interna, conciliación, formación, mucho de lo que vimos al principio, que casi todas las empresas trabajan cuando estamos hablando de diversidad. Nos pareció interesante porque la investigación hicimos con dos planteamientos. La diversidad fomenta la innovación y, por otro lado, la innovación fomenta la diversidad. Y aquí nos encontramos con que sí que se reconocía que había una aportación de la diversidad a la innovación, había también una aportación de la innovación a la diversidad, sin embargo, había muy poca cooperación entre ellos. Por ejemplo, a los directores de diversidad les preguntábamos, ¿la diversidad genera innovación? Y nos decían, sí, claro, pero en vuestra organización en concreto, ¿quién lleva el área de innovación? Y casi todos nos reconocían que había muy poco trato entre uno y otro. Y lo mismo pasaba con los de innovación. Reconocían que la diversidad les aportaba valor, pero tampoco entendían bien ni los mecanismos ni la relación con el departamento de diversidad. Si veis, por ejemplo, los de innovación sí que consideraban que era la contribución de la diversidad, sobre todo con la diversidad de aspiración o con la diversidad cognitiva, como lo podemos llamar. Los de diversidad pensaban que sobre todo se aportaban nuevos modelos mentales dentro de una innovación y dentro del departamento de innovación. Pero, sin embargo, como os decía, había muy poca relación entre los departamentos de diversidad e innovación. Y, por ejemplo, ambos sí que decían que necesitaban los mismos mecanismos: comunicación interna, formación, incentivos o el uso de consultores. Ahí había un gran área para cooperar. Porque si no se comprende la diversidad desde el departamento, desde la unidad de innovación dentro de las empresas, es difícil que luego la unidad, digamos, el área puntera de la organización entienda el valor de la diversidad. Entonces, yo creo que ahí había un área de cooperación muy grande. Y, por ejemplo, en este tipo de conferencias sería importante que vinieran más directores de innovación, para que intentaran entender también
por qué la diversidad puede aportarles innovación, sobre todo en cognitiva dentro de la empresa, pero que está muy relacionada. Entonces, como os decía, la conclusión que llegamos dentro del estudio es que cada vez más lo que se generaba dentro de las empresas era lo que llamábamos comunidades corporativas de innovación, las CCAs. ¿Por qué? Porque es una manera de utilizar la diversidad tanto para explorar como para explotar, que como sabéis son los dos grandes ejes de la innovación. ¿Qué es lo que hace falta? Un proyecto común, porque ya no son las tribus de antes. Tú no quieres un grupo que sea de diversidad cognitiva. No se trata de buscar en Big Data qué tipo de parámetros hacen que esa cognición se junte. Justamente si clasificamos en origen, intentamos no clasificar en la diversidad cognitiva. Nos da igual de dónde venga su diferencia de mapa mental. Nos da igual de dónde venga la diferencia en su pensamiento crítico. Lo que queremos es que lo aporte a un proyecto común. También queremos que sea voluntaria su aportación. No es tanto tú perteneces en origen, a una raza o a un club determinado, me da lo mismo, porque en destino, en la diversidad cognitiva, estamos buscando que sean voluntarios, que me interese el proyecto, me interesa ese tipo de caso en concreto para llevar a la práctica. Son temporales, siempre en cualquier caso, son comunidades temporales, no es una tribu a la que ya perteneces de por vida, como muchas veces es en la diversidad demográfica, y tienes, tanto si tú te identificas o te categorizan desde fuera, naces de una manera y siempre te van a ver así, o categorizar así. Es muy difícil cambiarlo. Sin embargo, en la cognitiva estamos hablando de organizaciones y comunidades temporales, que igual que vienen, se van. Son esos proyectos que empiezan un reto, acaban y te vas a buscar otra. Son interrelacionados, por eso tú puedes pertenecer a muchas tribus a la vez, y fundamentalmente son colaborativos, que quiere decir que cada uno va aportando esa diferencia cognitiva. Una de las que nos gustaban, pero como os digo hay muchísimas, era la de Mapfre. Como todos sabéis, basa su innovación en un modelo mixto, cuando hicimos el trabajo de exploración con explotación, y lo que sí nos gustó es que tenía todos los elementos de esa diversidad aspiracional o cognitiva. Seleccionan un proyecto, lo identifica con los retos que tiene ese proyecto, atraen voluntariamente a nuevos empleados para hacer esa nueva comunidad y los miembros que vienen de las diferentes unidades de negocio acaban el proyecto y cada uno se vuelve o bien a su unidad de origen o bien a otra universidad. Como os digo, son los 5 parámetros para que una comunidad corporativa de aspiración pueda funcionar. Para ir resumiendo, ¿qué es lo que entendemos entonces por esa diversidad cognitiva? Creemos que la diferencia siempre aporta valor, pero para que la organización pueda capturar ese valor, necesita canalizarlo a través de un grupo y en beneficio de la organización. Como os decía, el ejemplo de un grupo de estudio de una universidad. Tienes que poner un proyecto común y ahí generar y aportar ese valor. La diversidad no es toda igual y las empresas tienen que tener mucho cuidado con qué herramientas utilizan para qué tipo de diversidad. No es lo mismo incluir a un grupo demográfico concreto, quitarle las barreras para que puedan ser ellos, pero a lo largo, una vez que están dentro de la organización, a mí que me quiten las barreras de mujer, pero que no me metan a trabajar en un área solo de mujeres por ser mujer. Déjame las barreras para que yo pueda ser yo, pero luego en la vida déjame ser lo que yo quiero aspirar a ser. Déjame poder aportar no lo que me es común a otros, sino lo que en mí es diferente, y eso es lo que quiero aportar. Creo que la diversidad la podemos entender con ese itinerario. Yo primero soy común a otros, no me pongas barreras por tener ese tipo de características similares a otros grupos, y una vez que soy, déjame ser y déjame aportar lo que de mí más diferente es a un proyecto común. Y ahí sí me gustaría acabar con Hannah Arendt, que es una de mis filósofas favoritas, que ella siempre decía, solo entre iguales se puede ser diferente, y desde la diferencia contribuir al común. Si a mí me castigan por ser diferente, yo me voy a quitar mi diversidad cognitiva, me la quedo para mí. Vaya a ser que el jefe se enfade, el otro me quite la idea, no me hagan caso. Entonces, solamente si me encuentro en un contexto en el cual soy igual entre iguales y mis diferencias de origen o incluso competenciales y experienciales no me ponen ningún tipo de traba, ahí ya puedo, entre iguales,
poner lo que mejor o lo que más diferente de mí puede aportar a un proyecto determinado, ya no tanto a un grupo determinado. Yo creo que hay muchos, por ejemplo, en la Universidad de Michigan se estaban haciendo muchos estudios de diversidad cognitiva. Generalmente, matemáticamente, sí que se demuestra que cuanto más diferente pensamiento tengamos, más valor se puede aportar dentro de unos parámetros, a lo mejor no para la ejecución, pero sí para la exploración. Por eso también hay que ver en dónde estamos aportando esa diferencia, no todo vale para todos. Todo eso también estamos empezando a regularlo y arreglarlo para que al final aportemos lo que mejor en nosotros tenemos, que es la manera diferencial de pensar. Y el panel anterior hablaba que nos iban a reemplazar los robots. En algo nunca nos reemplazarán los robots, y es en el pensamiento crítico o abstracto. Hoy por hoy los robots no saben pensar en abstracto, nosotros sí. Y es eso lo que cada vez más tenemos que capturar dentro también de políticas de diversidad. Y con esto ya os dejo y muchísimas gracias por la atención. No os veo nada, pero imagino que estaréis escuchando. Espero, porque aquí son luces que te deslumbran y digo, no sé si alguno quedará. Espero que quedaréis alguno y que hayáis disfrutado. Y muchísimas gracias.